En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, tomados de la mano de Luisa Picarreta, venimos a consagrarnos a ti. Queremos disponernos con todo el corazón para hacer esa casita sagrada, esa casita que tú tanto pides, donde Jesús, tu Hijo, nuestro Dios, habite y reine. Como tú, Madre, también queremos decir sí a su divina voluntad, hoy y siempre. Fiat. Día 12. La imagen. En Nican Mopogua nos dice: y en cuanto la contempló el obispo gobernante y también todos los que allí estaban, se arrodillaron, se postraron, la contemplaron, la veneraron. Reflexión. Hay momentos en la vida en los que lo invisible se vuelve claro, en los que lo que parecía lejano se vuelve cercano, en los que la fe se transforma en asombro. Uno de esos momentos está bellamente descrito en el Nican Mopogua, cuando Juan Diego despliega su tilma y al ver la imagen de la Virgen, el obispo Zumárraga y los presentes se arrodillan, se postraron, la contemplaron, la veneraron. Este gesto no fue forzado, fue la respuesta natural del corazón humano al misterio de Dios, hecho presencia viva. No se trata solo de una imagen. Ellos estaban ante un signo tangible del amor del cielo y no pudieron hacer otra cosa que postrarse, adorar, venerar, amar. Y hoy, ¿dónde está Dios? Vivimos en una época en la que el asombro parece haberse perdido. Estamos rodeados de pantallas, noticias, distracciones y a veces nos cuesta reconocer a Dios en lo cotidiano. Y sin embargo, Dios sigue haciéndose visible. Tal vez no a través de un milagro como el de la tilma de Guadalupe, pero sí en el rostro de una madre que cuida, de un niño que confía, de un enfermo que sufre con fe, de un amigo que perdona, de un corazón que ama sin ser visto. El problema no es que Dios no hable, el problema es que no siempre nos detenemos a contemplar. La fe no es solo saber que Dios existe, es saber reconocerlo cuando pasa, es saber postrarse cuando se manifiesta, es saber contemplar cuando se revela, es saber venerar cuando se acerca. En una cultura que todo lo quiere rápido y superficial, Dios nos invita a la profundidad, al silencio, al asombro. Nos invita a volver a arrodillarnos con el corazón, como aquel obispo ante la tilma. Cuando pasas ante el sagrario, ¿te arrodillas con el alma o solo con las rodillas? Cuando ves una imagen de la Virgen, ¿la contemplas o solo la pasas de largo? Cuando alguien te ama con paciencia, ¿ves en él un reflejo de Dios o lo das por hecho? Dios sigue hablando a través de signos, no para que nos quedemos en la imagen, sino para que entremos en relación con Él. Aquellos hombres al ver la imagen en la tilma no discutieron, no exigieron pruebas, se postraron. Hoy tal vez no veremos milagros como aquel, pero si afinamos el corazón, si despertamos la fe, veremos a Dios en lo sencillo, en lo pobre, en lo humano. Y cuando lo veamos, también sabremos postrarnos, no por obligación, sino por amor. Con el resplandor de las Sagradas Escrituras, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Desde lo profundo de la historia, el corazón del pueblo de Israel latía esperando una promesa envuelta en el silencio de Dios y en la esperanza de los pobres. En medio de esa espera, Isaías anunció algo imposible y maravilloso. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esta profecía no fue solo un escape poético ni un consuelo barato, fue una llama encendida en el desierto del tiempo, una promesa de que Dios no solo miraría desde el cielo, sino que bajaría a habitar entre nosotros, no como fuego o trueno,
sino como niño nacido de mujer, como carne, como presencia. Y siglos después, en un rincón del continente americano, esa promesa volvió a tocar la historia, no como novedad, sino como una memoria viva. En el Tepeyac, María de Nazaret, la Virgen profetizada, volvió a manifestarse a su pueblo con el mismo Hijo en su seno, con el mismo mensaje en sus ojos. Cuando Juan Diego abrió su tilma, no solo mostró flores, mostró el cumplimiento de Isaías con un nuevo rostro. La tilma no fue solo un milagro para el ojo, fue la encarnación cultural y materna del Emanuel para un pueblo herido y necesitado. Y cuando el obispo y los presentes la vieron, dice el Nican Mopogua, se arrodillaron, se postraron, la contemplaron, la veneraron. ¿Por qué? Porque el alma reconoce cuando está ante algo más grande que ella, porque no se trata solo de ver una imagen, sino de sentir la irrupción silenciosa del Dios en la historia. Allí, la profecía de Isaías dejó de ser palabra y se volvió rostro. La Virgen concebida como signo ahora se hacía presente como madre, portadora del mismo Emanuel. Y ante tal presencia no cabe otra respuesta que arrodillarse. Hoy, en medio de una cultura que corre, que mide, que calcula, se necesita volver a contemplar. No todo puede explicarse, no todo debe analizarse. Hay verdades que solo se entienden de rodillas. Contemplar no es mirar sin pensar. Contemplar es ver con los ojos del alma. Es reconocer que lo visible, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 515, nos conduce al misterio visible. Lo que vemos en la imagen de Guadalupe no es solo María, es la fidelidad de Dios, es la cercanía del Verbo encarnado, es la ternura que habita entre nosotros. La Iglesia como Madre y Maestra nos guía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1161. Todas las señales de la celebración litúrgica se refieren a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santa Madre de Dios y de los santos indican a Cristo que en ellas es glorificado. No se trata de una adoración de imágenes, sino de una veneración que se dirige a las personas representadas. En efecto, el honor tributado a una imagen se remonta al modelo original, San Basilio Magno. Y quien venera una imagen, venera en ella a la persona representada. Concilio de Nicea II. La reacción del obispo y los presentes ante la imagen en la tilma de Juan Diego no fue idolatría, sino veneración legítima y teológicamente justificada, como explica el Catecismo de la Iglesia Católica 1161. Reconocieron en esa imagen la presencia viva de la Virgen María y a través de ella la acción amorosa de Dios en su pueblo. La historia de la salvación es una historia de promesas cumplidas, y una de las más grandes fue anunciada por el profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7:14. Dios con nosotros. Muchos siglos después, esa promesa se hizo carne en el seno de María, y el Verbo habitó entre nosotros. Pero Dios, en su ternura, no se conformó con haber venido una vez. Él sigue viniendo, sigue visitando a su pueblo a través de signos concretos, humildes y cercanos. Uno de esos signos fue la aparición de Santa María de Guadalupe. En el Tepeyac no solo se escuchó su palabra, se plasmó su rostro, una imagen viva que hablaba sin hablar. Y cuando Juan Diego extendió su tilma
y la imagen quedó impresa. El Nican Mopogua relata: en cuanto la contempló el obispo gobernante y todos los que allí estaban, se arrodillaron, se postraron, la contemplaron, la veneraron. No fue adoración, fue veneración verdadera, como la Iglesia enseña en el Catecismo numeral 1161. Quien venera una imagen, venera en ella a la persona representada. Aquel gesto espontáneo de postrarse fue la respuesta del corazón creyente, que reconoce a la Madre del Emmanuel, la misma Virgen anunciada por Isaías. No se postraron ante la tilma, sino ante el misterio que en ella se revelaba. También nosotros, como el obispo Zumárraga, vivimos tiempos de incertidumbre, dudas, necesidades, señales. Y también a nosotros Dios nos da imágenes vivas de su amor. En la Eucaristía, donde el Emmanuel, Dios con nosotros, sigue presente. En los rostros de los pobres, los pequeños y los niños. En las imágenes sagradas que nos recuerdan que el cielo no está lejos, sino que ha bajado a nuestra historia. Cuando nos postramos ante una imagen santa, como la de Guadalupe, nos unimos a la fe de Isaías, a la esperanza del obispo y al amor de María. Contemplarla es decir con humildad: creo que Dios está con nosotros, creo que su promesa se cumple, creo que esta Madre me lleva a Él. Libro del cielo. ¿Qué le dijo Jesús a Luisa? Yo me quedé sacramentado en la pequeña hostia, partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, para hacer resurgir todo el bien que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Volumen 28, del 26 de febrero de 1930. La historia de la salvación es la historia de un Dios que no se conforma con visitarnos, quiere quedarse. Desde los labios de Isaías brotó una profecía que aún resuena. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese con nosotros no fue simbólico, fue real, visible, abrazable. Dios se hizo carne en María. Y en el Tepeyac, esta misma Virgen, ahora Madre del Emmanuel, vino al encuentro de un nuevo pueblo. Cuando el obispo Zumárraga y los testigos vieron la imagen en la tilma, no vieron solo arte, vieron una presencia. Por eso se postraron, se arrodillaron, la contemplaron, la veneraron. En su gesto reconocieron lo que solo los sencillos entienden, que Dios sigue con nosotros por medio de su Madre. Y sin embargo, ese con nosotros no se detiene en la encarnación ni en las apariciones. Jesús lo explica a Luisa Picarreta en el Libro del Cielo. Yo me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra. Cristo permanece en la Eucaristía para rehacer todo lo que el hombre ha perdido por resistir a la divina voluntad. Su presencia no es solo consuelo, es restauración. En cada misa, en cada hostia consagrada, el Emmanuel actúa en silencio, haciendo florecer lo que el pecado había secado. La Eucaristía, el nuevo Tepeyac. El Tepeyac
fue lugar de encuentro, de flores imposibles, de milagros visibles. Pero ahora el nuevo Tepeyat es el altar. Allí cada hostia consagrada es una nueva señal. Jesús sigue aquí, oculto pero real, silente pero vivo. Y como el obispo ante la tilma, nosotros también estamos llamados a arrodillarnos, a contemplar, a adorar. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que no estamos solos, que el Emmanuel no es un recuerdo litúrgico, sino una realidad perpetua, que la Virgen María no deja de conducirnos a Él, como lo hizo con Juan Diego, y que cada vez que te acercas al sagrario, Dios está allí esperando a que te rindas a su divina voluntad, para que resucite en ti todo lo que el mundo ha apagado. Kuishak monika ni monansi, kuishak monehuatl in ni mopocayelis. Oración. Señor Jesús, Emmanuel, que decidiste quedarte en la pequeña hostia para sanar lo que el pecado ha dañado. Haz que mi alma sea como el Tepeyac, un monte sencillo donde pueda florecer tu presencia. Madre Santísima, que te dejaste imprimir en la tilma como prueba de amor, condúceme al altar donde tu Hijo vive y enséñame a postrarme con fe como el obispo lo hizo al contemplarte. Que yo también me convierta en sagrario vivo y en mi pequeñez tú obres maravillas. Amén. Om palui katse kwal sin san kwelti. Donatsin kwat la shupe, donatsin kwat la shupe, donatsin kwat la